Abrazos para los cientos de oyentes de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Bien, ayer estuve compartiendo sobre iniciar los procesos y he hablado de que antes de iniciar un proceso de libertad tenemos que pasar por un proceso y lo hacemos continuamente con nuestra gente. Esta es una regla que hemos aprendido en la guerra espiritual. Ayer les enseñaba a ustedes que perdimos gente valiosa, perdimos guerreros, perdimos gente a la que amamos, precisamente por no tener este entendimiento. Bueno, es que el arte de la guerra se aprende y los más grandes guerreros usted los podrá escuchar contando tantas historias, no de victorias, sino de situaciones que vivieron, de errores que cometieron y cómo los enfrentaron. Las serias huellas y marcas o cicatrices que puede quedar en un guerrero. Y el Señor nos ha llevado a esto. Nuestra marca es la guerra. Nosotros como Iglesia Transformación Internacional somos gente apasionada por este tema. Yo quiero hoy tomar y voy a hablar sobre las consecuencias de no hacer un proceso antes de la guerra. Ayer les decía a ustedes que tal vez de una manera jocosa el Señor me habló y me dijo alguna vez que antes de Josué 6 está Josué 1, Josué 2, Josué 3, Josué 4, Josué 5. Y parecería absurdo y usted dice, ay pastor, pero tiene todo el sentido. Antes de la toma de Jericó hay todo un proceso. Y a veces muchas personas van a hacer cosas, a orar a sitios. Bueno, gloria a Dios porque es gente de fe. Pero luego viene la retaliación, viene la enfermedad, la debilidad, caen en pecado porque no hicieron un debido proceso. Si usted me lo permite, en estos 5 minutos resumo nuestro programa de ayer. Hablé de Josué 1 y en Josué 1 el Señor no trabaja con el ejército que va a tomar la tierra prometida. En Josué 1 el Señor trabaja con el capitán de guerra, con el que va a estar enfrente de la batalla. Mi siervo Moisés ha muerto, empieza la palabra, y ve y toma tú este Jordán, y le habla de vencer sus temores, le ministra sanidad emocional, posiblemente por lo que él había vivido con Moisés y con ese pueblo rebelde en el desierto, pero también le da instrucciones de no apartarse de la ley para que prospere todos los días de su vida. En el capítulo 2 no hacen una toma, sino que envían espías a Jericó para ver. Y yo les mostraba lo que dice el libro de Números, para ver si es ciudades, si hay casas, si no hay casas, si son fortificadas, si hay árboles, si no hay árboles, cómo es el terreno. Y hablábamos de que cuando se va a hacer un proceso necesitamos ser específicos, hacer una investigación, a no ser de que el Señor nos revele todo ahí. Y entiendo pues que hay personas superdotadas que yo no tengo necesidad de eso porque a mí todo me habla Dios, todo me revela. Eso se llama orgullo. Y sabe, hay que hacer la investigación. Jesús enseñó cuando el endemoniado gadareno, Jesucristo enseñó que hay que ser específicos en algunos casos. Jesucristo, para poder expulsar ese espíritu, necesitó conocer el nombre. Y está en la palabra, esa es una enseñanza de la Escritura. Necesitó conocer el nombre, porque él decía que se fuera y se resistía y no se iba. Creo que entiende lo que le estoy diciendo. Y a veces no podemos entrar, Señor, libera a mis hijos. ¿De qué? De la iniquidad. ¿De cuál? No, de todas. No, espere, vamos a tratar. Viene por adulterio, viene por inmoralidad sexual, viene por promiscuidad, viene por hechicería, viene por idolatría, viene por derramamientos de sangre, viene por alcoholismo. Bueno, ¿cuáles son las que vamos a romper? ¿Qué lo produce? ¿De dónde viene esa raíz? ¿Cuál es el diseño de Dios para sacarla?
Creo que usted entiende esto. Y aparece entonces el capítulo 3, que es el capítulo de pasar el Jordán. Y hablaba yo de dos cosas. Número uno, de santificar al pueblo, porque mañana Dios hará grandes cosas. Y que no se pueden hacer cosas sin pasar por procesos de santificación. Y les conté la historia de lo que vivimos hace 7 u 8 años en el ministerio, que fue bien fuerte, por no pasar por procesos de santificación. Amado pastor, amada pastora, amado líder, escuche esto, no son palabras de falta de fe lo que le voy a decir, pero no confíe en que su gente está bien. A la hora de la guerra o a la hora de estar echando fuera un espíritu inmundo, todo el mundo se quiere acercar a mirar y quieren participar, pero usted sabe lo que le pasó a Gedeón. Eran 32,000 hombres y Dios le dejó 300. Y a veces la gente, el que más cree usted que está bien, ese a veces es el más torcido. Y a veces, le digo, son los más cercanos a nosotros. Se lo hablo hoy con amor como pastor. Ahora tenemos iglesias hijas por la nación, como alguien que está pastoreando pastores y ha pasado por tantas cosas. Yo les digo, pilas, ya vi, mira, ten cuidado, santifícalos, le dice el Señor. No vayan a poner los pies en el agua sin haberlos santificado. Pero lo siguiente es eso, que ya ellos tenían que madurar en su fe. Ellos no podían seguir caminando como niños. Dice la palabra del Señor que hasta que pusieran los pies en el agua, el río se abriría, el río Jordán. Lo contrario a lo de Moisés. Moisés iba enfrente y él golpeó el agua desde afuera y se abrió, pero aquí no. Aquí tenían que estar adentro para poder ver la gloria de Dios y el milagro. Hablé a ustedes del capítulo 4, de que no hicieron muchas cosas proféticas, solamente levantaron un altar al Señor cuando ellos pasan, y hablamos de el altar al Señor. Y palabras más, palabras menos, los altares son para colocar una ofrenda. Punto final a la discusión. ¿Y cuánta gente no tiene problemas con eso? Quieren entrar a procesos de guerra. Pero ¿acaso no dice la Biblia en el Salmo 20? Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te sostenga, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. En el día del conflicto de la guerra, Él hace memoria de nuestras ofrendas. Nosotros no somos una iglesia que manipula a la gente con este tema, pero lo enseñé hace unos días. Cada vez que Dios le daba una palabra a Abraham, levantaba un altar por sus hijos. Dice Deuteronomio, por todo lo que desees. La gente que sigue teniendo problemas con este tema es gente que no va a ver la gloria de Dios, porque desafortunadamente en mucho del pueblo de Dios se les estableció la mentalidad de tener la mano extendida para recibir. Pero la Biblia no dice extiende la mano para recibir. La Biblia dice es más bienaventurado dar que recibir. Dice la palabra, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la medida en que miden se volverá a medir. Así que levantan un altar al Señor. Pero viene el capítulo 5, que es el capítulo más doloroso, que es el capítulo de la circuncisión. Toma a todos y circuncídalos. Hay una nueva generación que va a entrar allí a la tierra que les prometí. Ya no entró esa vieja generación, todos murieron en el desierto, pero hay una generación de niños, jóvenes, adolescentes que van a entrar a esa tierra. Toma y circuncídalos, porque esa es la señal del pacto. Y yo he hablado mucho a muchachos que yo les decía, mire, una de las características de alguien que está enamorado de Dios es el dolor. Cuando falta al Señor, si a usted le da igual ver pornografía, le da igual acostarse con una persona y usted no tiene absolutamente nada, no siente nada, y al otro domingo va a la iglesia como si nada, recuerde que usted no está enamorado del Señor. Usted no es una persona salva, porque la circuncisión, cuando tú haces algo que no es correcto y tú quieres dejarlo, lo primero que va a venir es un proceso de dolor. Y por lo menos son 15 días según los temas, las personas que hacían esto de la circuncisión. Ahora pues anestesia y todo, pero allá era a carne limpia y con un cuchillo y sin anestesia, con un cuchillo de piedra. Y eso era terriblemente doloroso. Los hombres se echaban al piso por días. Pero lo he dicho, no hay proceso de restauración sin dolor. Y a veces se pasan cosas cuando el Señor quiere comenzar a quitar cosas, amistades, actitudes, palabras. Se tienen que pasar por procesos de dolor. Y son necesarios, no que Dios sea
masoquista, Dios nos guarde, sino que nosotros mismos, nuestras propias cosas, nuestros propios deleites, nuestra propia carnalidad hace que ese tipo de dolores se produzcan. Y a veces pienso que dejar algunas cosas en el altar produce dolor, ¿cierto? Dejar varias cosas, dejar pornografía, dejar amistades, dejar noviazgos, dejar aún el pecado, el alcohol, el cigarrillo, produce dolor. Pero digamos que esa es la señal para que empiece lo sobrenatural de Dios. Ahí es donde yo les hablaba ayer, que entonces se le aparece el ángel de Jehová a Josué. ¡Wow! No se le apareció en el capítulo 1, se le aparece en el capítulo 5. O sea, se le aparece después de haber trabajado con los sentimientos de él, se le aparece después de haber... Es espectacular, se le aparece después del mapeo, se le aparece después de que se santificaron, se le aparece después de que colocaron una ofrenda, se le aparece después de la circuncisión, se le aparece y Josué se asusta. ¿Y quién es usted? Soy de los de ustedes. Y él se postró y el ángel le dijo: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde está es santo. Y ahí empieza la toma de Jericó. Pero escucha bien lo que te quiero transferir en este día, en el nombre de Jesucristo. Él no se movió sin que el ángel de Jehová se le hubiera aparecido. Y en el tema de la guerra, no se le olvide que usted puede ser el capitán, el grande, el sabio, pero recuerde que es que usted recibe órdenes, y por más de que sea el pastor más reconocido de la tierra, usted recibe órdenes, y usted tiene que saber que el momentum de Dios, el kairos de Dios para hacer las cosas. Vuelvo y lo digo, hay mucha gente que se ha levantado contra nuestro ministerio, y estas personas vienen y ¿por qué no han hecho una toma de toda la ciudad si ustedes son una iglesia de guerra? Hemos hecho cosas parciales, pero no hemos hecho cosas grandes, no hemos hecho... Y entonces la gente dice: ¿por qué no lo hacen? Háganlo, muévanse. Y entonces yo les digo: porque Dios no me ha dicho, porque no siento que sea el tiempo de Dios, porque mi gente hasta ahora está pasando de ser niña a crecer espiritualmente, y yo no los voy a exponer para que o se enfermen o se mueran o queden prisioneros de guerra. Yo amo mucho a mi gente, demasiado como para exponerlos a que el enemigo los destruya. Que llegaran a la casa transformación, de verdad que fue un milagro, que permanezcan es un milagro, y llegaron dolidos, heridos, y Dios los está restaurando, y yo no voy a empujarlos para que sean cautivos o prisioneros de guerra. Primero debo entrenarlos, y siento que estamos en ese proceso del Señor. Llegarán los días cuando nos reguemos por toda la ciudad, por todas las ciudades, y hagamos cosas como la toma de Jericó, pero por el momento es tiempo de santificación. ¿Sabe qué ocurre en Josué 6? De pronto, para los que me siguen, que creen en las tomas territoriales, que creen en la guerra espiritual, territorial y estratégica, que han estudiado esos temas, que han estudiado el tema de cartografía, de mapeo espiritual, de líneas ley, bueno, todas esas cosas que son apasionantes, usted tiene que saber, aunque los científicos quieran explicarlo o demeritarlo, que la toma de Jericó fue algo sobrenatural, con vueltas, con cuernos, con gritos, con silencio, derribar murallas, porque por favor tenemos que entender que Dios es Dios sobrenatural, y Él hace milagros y lo sigue haciendo. Y eso que ocurrió en la palabra de Dios, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Pero mira cómo se manifiesta lo sobrenatural. Se manifiesta después de haber pasado a todo un pueblo por un proceso. Usted debe entenderlo. Ellos venían de iniquidades de años, de 430 años de iniquidades, de maldiciones generacionales, de idolatrías. Vienen de 40 años del desierto. Van a romper todo eso para entrar a la tierra prometida. Primero tenían que pasar por un proceso de santificación. Y lo lograron, porque es que si Dios nos da una orden y uno la cumple, Él va a cumplir su palabra. Yo estoy seguro de eso. Han sido años de caminar con el Señor. Han sido años de pronto, en ocasiones, oír la voz de Dios y no haber hecho de inmediato lo que habló. Y han sido años también de aprender a escuchar la voz del Señor. Así que sé con amor, les hablo como un papá a hijos, sé cómo les hablo.
Entonces viene esa gran victoria, ¿cierto? Esa espectacular victoria, esa grandísima victoria. Y Josué, yo no sé qué le pasó al muchacho. Bueno, parte del aprendizaje son las estrelladas, ¿cierto? Se van a tomar, era un pueblo pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y no tenía mucha gente y no era gente armada. Dios había dicho, esa era la segunda ciudad, les dio la primera. Ahí estaba el principado, eran muros fortificados, los otros no tenían ni muros. Y se va todo el ejército a tomar la ciudad de Ai. Y dice que los de Ai mataron unos, avergonzaron otros. Y qué dolor para Josué. Josué se cuestiona y dice, bueno Dios, usted dijo que me va a dar todas las ciudades, ¿qué pasó? Y se puso a orar y a llorar, como yo creo que a veces ocurre con todos cuando esperamos una intervención del Señor y ocurre lo contrario. Pero cuando Dios nos dio una palabra, escucha esto, y ocurrió lo contrario y Él nos dio la palabra, el problema no es Dios, algo pasó. Así que Dios le dice a Josué, bueno, ya deje el show, mijo, párese, vaya y busque porque hay anatema. ¿Qué? Israel prevaricó. Yo les dije que no cogieran eso, les di instrucciones y alguien tomó el anatema. Wow. Él queda, y yo pienso, ahora escúcheme, antes de Dios hablarle a Acán, el Señor le habla a Josué, porque de una u otra manera el que falló fue Josué. ¿Por qué, pastor? Porque el principio de toda guerra es santifica mi pueblo. Ese es el principio, santifica mi pueblo. Y a Josué se le olvidó, y a veces el hecho de que todas las cosas van bien, el hecho de que estamos creciendo, de que Dios está bendiciendo, que se abrió ese negocio, de que bueno, todo está saliendo espectacular, nos da la falsa concepción de que todo seguirá bien y que no tenemos que hacer nada más. Wow, yo aprendí que a más grandes niveles de victoria, mayores niveles de santificación. Y si Él nos va a llevar de gloria en gloria, tenemos que santificarnos. ¿Sabe qué le dice Dios a Josué? Levántate, santifica el pueblo. Yo creo que Josué se partió y comenzó a llorar, porque entendió, dijo, yo no lo santifiqué. Antes de eso yo hubiera hablado, orado, los hubiera metido en otro proceso, pero de inmediato los llevé. Y ya usted sabe que la Biblia dice que las suertes de Jehová echaron suertes sobre el uno, sobre el otro, palabras más, palabras menos se encuentran acá. Y dice Josué, declárame lo que hiciste. Es que tomé un manto babilónico, plata y oro, y lo traje al campamento. Mire esto, ¿no? En un equipo de trabajo, Acán era de los príncipes de Israel, en un equipo de trabajo, en un ministerio. Lo peligroso de que una sola persona esté haciendo cosas torcidas, robando, mintiendo. Lo peligroso de que esa persona esté envuelta en un manto babilónico, sea desobediente al Señor, porque va a haber un punto en que no vamos a encontrar victoria. Yo sí le digo hoy en el nombre del Señor, elimine que Frankie está hablando. Y le voy a decir esto, levántate y busca porque hay anatema en tu casa. Levántate y busca porque hay anatema en tu pueblo. Alguien entró el anatema. Y aunque has ayunado y has orado, esta es una palabra profética muy fuerte, no vas a ver mi gloria hasta que saques el anatema. Y él confiesa su pecado. Dice, sí, bueno, yo lo vi, lo codicié, lo llevé al campamento y sácalo. Le dice Josué, hasta que no se saque no vamos a ver la gloria de Dios. Sácalo. Y Dios dijo, saca a tu esposa, saca a tus hijos, saca todas tus pertenencias. Israel los apedreó, qué dolor, los apedreó y los quemaron y murieron. Y en el capítulo siguiente, mire qué feo, ¿no? Hasta que no sacaron ese anatema, y va a sonar muy duro, hasta que no sacaron esas personas, los responsables de ese evento, Israel no pudo tomar esa ciudad. En el capítulo siguiente, ¿qué pasa? La toman y la destruyen porque Dios lo había dicho, pero el principio es santifica mi pueblo. ¿Qué debiera hacer uno? Hacer una lista
Y antes de entrar en una guerra, tomarse un día, 2 días de hacer una lista y Señor, renuncio al enojo, a la ira, a la amargura, a las heridas. Señor, renuncio al odio, al resentimiento, ¿me entiende? Señor, en nombre de Jesús, pido perdón, aplico la sangre de Jesús. No puedo caminar en inmoralidad, no puedo caminar en pecado. Yo creo que usted entiende. Y luego de pasar un proceso de santificación, si es una guerra que va a hacer usted con sus hijos, su esposa, lo van a hacer todos, santificarlos a todos. Yo lo puedo decir que no he quedado avergonzado una sola vez cuando se ha santificado el pueblo para entrar a poseer algo. Pero, oh Dios, cuando se me olvida el proceso como a Josué y entramos a hacer guerra y batalla, eso repercute luego en dolores para nosotros. Ahora uno entiende que sin santidad nadie ve a Dios, nadie puede ver la gloria de Dios. Vamos a orar en este día pidiendo al Señor que le revele esta preciosa palabra. Señor, te damos gracias por la escritura predicada. Gracias porque la palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En tu presencia estamos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios nuestro. El Dios que le prometió algo a Abraham y los introdujo en esa tierra. Señor, danos discernimiento. Siento en mi corazón que muchos de ellos están por pasar procesos, quieren buscar libertad, están por caminar hacia eso y están diciendo, ¿qué hago, Señor? Y estos 2 programas han sido programas de revelación para ellos, y tú les has hablado con claridad de antes de entrar en la guerra. Santifica tu casa, santifícate a ti. Pastor amado, santifica tu pueblo. Este año, Señor, gracias porque yo puedo ver que nos darás grandes victorias. Y este programa es una voz profética para toda esa gente que está pasando por valles y batallas y quiere avanzar. En el nombre de Cristo Jesús, tú no los dejarás avergonzados. Los levantarás. Harás una obra nueva y preciosa con ellos. Gracias, Señor, porque así tiene que ser hecho. Y oro, Padre, que ellos puedan entender y les muestres y les reveles y los ayudes para entrar en el campo de la batalla y traer libertad sobre nuestras vidas y sobre las vidas de aquellos a quienes amamos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Gracias, Señor.